La clase pasada estuvimos iniciando el webinar sobre fiscalización de la Dirección del Trabajo. Y yo les comentaba a ustedes que hoy en día la fiscalización laboral se ha ido transformando en uno de los principales focos de peligro, de riesgo para las pequeñas y medianas empresas en Chile. De hecho, hoy día la ADT no solamente verifica el cumplimiento formal de la normativa, sino que ejerce un rol activo en la detección de incumplimientos que pueden tener consecuencias económicas o que pueden tener consecuencias operativas e incluso consecuencias desde el punto de vista operacional y de la reputación, perdón, para las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, entonces, los asesores de pequeñas y medianas empresas, asesores tributarios, asesores contables, etcétera, van cumpliendo un rol clave porque muchas de las decisiones que impactan la estructura de costos en la forma de contratar, en la externalización de servicios o en el pago de remuneraciones y beneficios tienen una dimensión laboral que es inseparable de lo tributario. Em, Y por tanto, en ese sentido, cuando hay una falta de comprensión básica sobre el funcionamiento de la fiscalización laboral, sus alcances, sus límites, sus criterios, se puede la empresa exponer innecesariamente a multas, ajustes, conflictos laborales y en casos ya más graves a procesos judiciales. Ahí sí se ve la presentación. Entonces, lo que buscábamos era, y estuvimos viéndolo la clase pasada, sobre qué cosas fiscaliza la Dirección del Trabajo. Ya analizamos cuáles eran sus atribuciones, cuáles eran los aspectos que revisa con mayor frecuencia en las pequeñas y medianas empresas, cómo se van articulando estas fiscalizaciones. Y recordarán que estuvimos viendo, por ejemplo, que dentro de las materias que se fiscalizan están el cumplimiento de horarios, si es que las boletas de honorario esconden una relación laboral, asignaciones no imponibles mal utilizadas, jornadas sin control formal en las pymes, ¿ya? Estos famosos trabajadores con horarios libres, sin registro de asistencia. ¿Qué otras cosas? Los contratos genéricos o contratos desactualizados. Eso también es una de las materias que fiscaliza en caso de subcontratación, cuando hay subcontratación informal o mal estructurada, también es una materia que se fiscaliza. Los pagos variables sin respaldo ni criterios objetivos. Todo eso es producto de fiscalización laboral de la Inspección del Trabajo, la fiscalización que se gatilla muchas veces por conflictos menores. Cuando en la empresa los empleadores no son capaces, cuando tenemos conflictos laborales que de pronto son pequeños y no los atendemos oportunamente o adecuadamente, estos comienzan a escalar. Se empieza a generar un clima de tensión. El trabajador siente que golpea la puerta del empleador y el empleador no le ayuda a solucionar el conflicto. Y cuando ya esto no se gestionó, porque muchas veces se omite, en este caso, el malestar de un trabajador, el trabajador termina formulando denuncias en la inspección del trabajo. Y vemos que una situación que se pudo haber manejado tempranamente, un conflicto que era menor, por ejemplo, una situación de cambio de turno, al no darle quizás la importancia que esperaba el trabajador que se le diera, resultó en una fiscalización y por culpa de esa fiscalización se fiscalizan otros aspectos de la empresa de los cuales quizás yo no estaba preparado para exponer al inspector del trabajo. Entonces, ahí también tenemos las fiscalizaciones gatilladas por situaciones de conflictos menores. Em, y habíamos comenzado a analizar las principales alertas laborales que
tanto asesores de pequeña y mediana empresa o asesores tributarios, si es que, por ejemplo, la empresa, porque esto es normal, ¿ya? Es súper usual que en las empresas, las pequeñas y medianas empresas, gran parte de las gestiones contables, tributarias y también laborales se le designen a un contador, ¿ya? Eso pasa, es muy frecuente y está bien porque el empleador también necesita, el empresario necesita gestionar de forma eficiente y eficaz sus recursos. Pero muchas veces el asesor no da cuenta de algunas alertas y por eso es clave que las vayamos viendo porque si ustedes de pronto no se manejan mucho en el derecho del trabajo, pero sí de pronto están a cargo de algunas funciones o de resguardar desde el punto de vista laboral a una empresa, es clave que esto se sepa y se maneje bien. Hablamos de situaciones que pueden gatillar una fiscalización de la Dirección del Trabajo, ¿ya? Hay que prestar alerta cuando el cliente, ¿ya? Respecto a las boletas de honorarios, ustedes ven que su cliente trabaja con personas a honorarios, pero ustedes que están ahí en el día a día se dan cuenta de que el trabajador, el prestador, mejor dicho, porque no se quiere reconocer la relación laboral, el prestador cumple horario. El prestador recibe instrucciones directas de parte del dueño de la empresa. El prestador trabaja de forma permanente o exclusiva acá en la empresa. Y el prestador utiliza medios de la empresa. Por ejemplo, se sienta o la empresa le pasa un celular, le pasa un computador. Y al final, ¿qué puede haber acá? Puede haber una relación laboral oculta. Y eventualmente el trabajador podría demandar ante el Tribunal de Letras del Trabajo la famosa acción de reconocimiento de relación laboral, lo cual, además de establecer las obligaciones correspondientes por la existencia de una relación laboral propiamente tal, podría generar a su vez el pago de multas por incumplimiento de la normativa laboral, por mantener a un trabajador en situación de informalidad. Y además, como se está reconociendo una relación laboral de forma retroactiva, podría ser obligado el empleador a pagar cotizaciones en forma retroactiva. Por ejemplo, yo estaba hablando con mi señor hoy día y me contaba que tiene un compañero de trabajo que al parecer está en una eventual lista negra de ser despedido. Y este trabajador tiene un contrato vigente con la empresa a plazo indefinido. Y el contrato es de como aproximadamente 10 11 meses. Entonces, si a este trabajador lo despiden, lo van a despedir, pero no va a alcanzar a cumplir la anualidad que le da derecho a la indemnización por años de servicio. Sin embargo, hay un antecedente que es clave, que es que antes de firmar su primer contrato, contrato a plazo fijo por 3 meses, antes de firmar ese contrato, estuvo prestando servicios para esta empresa por 3 meses anteriormente, pero con boletas de honorarios. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que la situación es anómala? Probablemente me digan que no, que es una situación que se estila. Bueno, si es la respuesta que que obtendría hipotéticamente, yo les quiero decir que efectivamente para criterios de el tribunal, la jurisprudencia laboral, aquí hay una relación laboral encubierta. Porque si yo lo tuve trabajando 3 meses con boletas de honorario y después me trabajó 10 meses con contrato, entonces tengo que reconocer que esos 3 meses anteriores a la firma de cualquier contrato los hizo bajo el vínculo subordinación y dependencia, pues, cumpliendo horario, recibiendo instrucciones directas de la jefatura, trabajando en forma permanente y o exclusiva para la empresa, utilizando medios de la empresa, pues si el muchacho iba a esta empresa, utilizaba el computador de la empresa, el teléfono de la empresa, almorzaba en el casino de la empresa, ¿ah?
las reuniones las tenían en la sala de reuniones de la empresa. Entonces hay que tener cuidado porque hoy en día la inspección del trabajo, como se dice, como dicen los jóvenes, anda aguja con este tema, porque hay mucho encubrimiento de relación laboral, por ejemplo, por situaciones de informalidad migratoria de una persona. Entonces prefiere que la persona, para no tener un vínculo y una responsabilidad laboral, si bien la persona tiene RUT, puede iniciar actividades en el servicio de impuesto interno o a veces, peor todavía, un tercero inicia actividades, se pagan las boletas de honorario al tercero. Por ejemplo, esta persona de nacionalidad, no sé, colombiana, no tiene situación migratoria al día, pero tiene a su pareja que es chileno. El chileno tiene iniciación de actividades. La trabajadora colombiana presta servicios para una empresa y como la empresa no la quiere contratar por tener situación migratoria, le dice, mire, ¿usted tiene algún conocido acá en Chile que tenga iniciación de actividades? Sí, mi pareja que es chileno. Ya, nosotros le vamos a pagar a usted 700.000 pesos, pero vamos a hacer una boleta a honorarios, una boleta electrónica a honorarios, pero la vamos a hacer a nombre de su pareja. Y la plata se la vamos a pagar a usted. Y así tienen a la trabajadora 3, 4, 5 meses hasta que regulariza su situación migratoria y después es contratada. Y se han visto muchos casos que el tribunal esa figura la reconoce como parte de la relación laboral, porque muchas veces se aprovechan de esta situación y antes de que cumplan el año terminan el contrato y no les pagan indemnización por año de servicio. Entonces hoy día la fiscalización de la inspección del trabajo en ese sentido anda muy alerta, porque es muy frecuente encontrar este tipo de infracciones. Otra situación en las cuales de pronto hay que poner ojo, cuando hay pagos no imponibles que se utilizan como remuneración encubierta, y esto lo vimos en la clase pasada, la colación o la movilización se pagan siempre, pero el monto no guarda relación con un gasto real. De pronto el trabajador se ganó un bono, pero como no queremos que el bono sea imponible, se lo vamos a pagar como colación. Y de pronto el trabajador que tiene todo el año una asignación de colación de 50.000 pesos, aparece en el mes de diciembre con una asignación de colación por 150.000 pesos. O sea, en el mes de diciembre se fue a comer a Borde Río, no sé, al Capataz, que salió tan alta la colación. Ojo con eso, eso también el inspector del trabajo lo revisa, ya lo revisa minuciosamente, ya cuando el monto no guarda relación con un gasto real, ¿ah? O cuando, por ejemplo, al trabajador se le paga la asignación de colación y movilización, incluso en días no trabajados. El trabajador, por ejemplo, estuvo con licencia o se pegó una falta de 2, 3 días y no lo despidieron y tiene 27 días trabajados, pero tiene los 40.000 pesos de la colación igualmente pagados o más todavía. Eso también hay que atenderlo porque se tiene que rebajar proporcionalmente a los días que no está trabajando. Recuerden que es una asignación, es una compensación. ¿Ya? No es una remuneración la colación y la movilización. ¿Cuál es el riesgo al cual se puede exponer un empleador? A que le recalifiquen como remuneración esto y tenga que reliquidar y obviamente tenga que pagar cotizaciones para atrás. Doña Janet tiene una pregunta. Active su micrófono. Ay, es que, ay, se me fue, disculpe. Es que usted decía que había que descontarle la colación por los días, incluso que aunque en el contrato de trabajo no diga, bueno, por lo menos lo que yo hice, sí dicen que efectivamente, por los días efectivamente trabajado, pero si en el caso de que se me olvidó poner en el contrato que la colación y la movilización son por los días efectivamente trabajados, igual se los tengo que descontar, como usted dice que es una asignación, por Lo los que días pasa que es él que no trabaje. Lo que pasa que es una asignación, ya, por tanto, el empleador no está obligado a pagar esa asignación completa si es que el mes no se trabajó por completo. Ahora, si el empleador voluntariamente quiere pagar
A pesar de eso, se lo puede explicar al inspector del trabajo. Le puede decir, mire, ¿sabe qué? Yo aquí tengo un acuerdo, por ejemplo, tengo un contrato colectivo con los trabajadores, en donde hemos acordado que la asignación de colación y movilización se paga a todo evento, incluso aunque los trabajadores estén con licencia. ¿Ya? El punto es que la ley no obliga al empleador, a no ser que exista un acuerdo de esta naturaleza o una situación ya de carácter tácito, no obliga al empleador a pagar la asignación por colación y movilización en aquellos días que el trabajador no asistió a trabajar o alguna otra compensación por el tema de internet, por ejemplo, en el caso de los trabajadores que hacen trabajo a distancia. Esto se paga en proporción a los días trabajados. Por eso, si yo recibo 30.000 pesos por asignación de colación, pero trabajé 20 porque estuve 10 días con vacaciones o 10 días que falté, que no estuve trabajando, a mí me podrían pagar 20.000 pesos y no es una falta porque efectivamente esto se paga en proporción al tiempo trabajado. Ahora, si el empleador acuerda con su trabajador pagárselo a todo evento, aun si es que falta, eso ya es facultativo del empleador. Otra alerta laboral que los asesores tributarios, asesores contables, asesores de pequeña y mediana empresas tienen que tener presente es cuando hay falta de control de jornada en cargos que están mal definidos. ¿Ah? Por ejemplo, cuando usted asiste a una empresa, eh, asesora una empresa y verifica que en esta empresa no existe registro de asistencia. Y usted dice, oiga, ¿le puedo hacer una consulta? Pucha, yo soy nuevo acá, estoy asesorando a la empresa en materias laborales, en materias contables, en materias tributarias. ¿Por qué el registro de asistencia no tiene registro? Ah, es que aquí todos trabajan con artículo 22. Y ahí vuelva a encender sus alertas porque va a tener que indagar acerca de si los cargos que se ejercen en esa empresa son de aquellos cargos que el artículo 22, inciso segundo, establece como suficientes para poder tener esta exención de la jornada ordinaria de trabajo, ¿ya? Recuerden lo que dice el artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo, que ha sido modificado con la ley de las 40 horas en relación a los trabajadores que se encuentran excluidos de la jornada ordinaria de trabajo. Habla el Código del Trabajo de dependientes que usualmente desempeñan cargos de confianza, de alta responsabilidad y que por lo mismo normalmente representa al trabajador. Se habla de gerentes, de apoderados, de trabajadores con facultades de administración de la empresa, o bien trabajadores que no tengan supervisión superior inmediata. Si estamos en otros escenarios, lo más probable es que ese trabajador no deba tener esta exención de jornada y tenga que registrar asistencia y tenga que tener una jornada de 44 horas máximo o 42 a partir del 26 de abril que se viene, ¿ya? O de pronto también cuando hay horas extras informales. Es decir, miren chiquillos, esta semana vamos a hacer horas extras, pero ustedes me tienen que firmar la salida a las 7 de la tarde en Geo Victoria y las horas extra las vamos a registrar en un cuadernito. Y después esas yo se las pago aparte. Eso es una informalidad. Y por tanto ahí la empresa se arriesga a que lo multen, a que se hagan los recálculos de diferencias de pago por jornada y sobre tiempo. Y obviamente es un lío en el cual el empleador no pretende estar. Porque ojo, si esta situación es advertida por el inspector del trabajo, tengan claro que el inspector del trabajo va a sospechar que existen otras anomalías en la empresa y va a empezar a buscar, a indagar, a refiscalizar y va a refiscalizar y ahora nos van a refiscalizar en materia de remuneraciones, después en materia de jornada, después en materia de cumplimiento de medidas de seguridad y así sucesivamente. Y si de pronto logramos zafar de una, quizás no logremos zafar de otra. Y el inspector del trabajo a veces tiene como ese apetito de irse de la empresa cursando sí o sí una multa. Por eso es clave que acá
todo lo que tiene que ver con formalidad se cumpla. Dígame, doña Janet. Active el micrófono para que podamos escucharla. Disculpe, el inspector del trabajo tiene esa facultad, así como de ir tan escalando al fondo, así como usted lo dice. Sí, pues. Sí, pues puede Ah, solicitar toda esa documentación, documentación laboral, incluso puede solicitar documentación que por regla general es documentación tributaria y que le compete al funcionario del Servicio de Impuesto Interno solicitar, como por ejemplo información de los libros de asistencia, pagos de remuneraciones y todo eso. Lo puede solicitar el inspector del trabajo y cuando el inspector del trabajo en su acta indica que el empleador se negó, por ejemplo, a entregarle los libros de asistencia, los libros de remuneraciones, los comprobantes de pago de remuneraciones, de imposición, etcétera, lo anota y eso significa multa. De hecho, el inspector de trabajo puede solicitarle al empleador que le facilite un espacio para poder entrevistarse en forma privada con los trabajadores. Y ahí también hay que darle las facilidades al inspector del trabajo. De hecho, el inspector del trabajo, incluso en algunos casos, cuando se le niega la entrada a la faena, se puede auxiliar por la fuerza pública. Él puede hacer un llamado a la fuerza pública y, por ejemplo, entrar con Carabineros de Chile a un lugar, a una faena en donde se le está negando el ingreso. Incluso el inspector de trabajo tiene facultades para hacer fiscalizaciones fuera de horarios laborales hábiles. Si, por ejemplo, en la empresa tenemos procesos productivos continuos, ¿se puede fiscalizar en la noche? Sí, pues se puede fiscalizar en la noche. En una minera a veces llegan a las 3 de la mañana a fiscalizar, los inspectores del trabajo tienen amplias facultades. De hecho, puede llegar a fiscalizar un inspector del trabajo que es de otra comuna o de otra región. Así de amplia es el espectro de fiscalización que tiene. Lo que tiene que hacer, eso sí, después de hacer la fiscalización, si por ejemplo yo soy inspector del trabajo y ando de vacaciones en Coquimbo y estando de vacaciones me estoy comiendo un helado ahí en la playa y veo que en una construcción de un edificio de departamento hay trabajadores que aparentemente están trabajando en condiciones inadecuadas de seguridad. El inspector del trabajo puede dejar su heladito, ponerse una polera, identificarse en conserjería como inspector del trabajo y subir a mirar la faena. Y si detecta incumplimiento a la normativa de seguridad en materia laboral, puede cursar infracciones. Lo que sí tiene que hacer es que dentro de un plazo de 24 horas tiene que informar a su par de la región de Coquimbo de que hizo una investigación, que hizo una fiscalización y que detectó irregularidades para que después él siga el proceso. Pero así de amplia es la facultad de fiscalización. De hecho, doña Janet, como para también redondear en eso, cuando por ley Carín se hacen denuncias en la inspección del trabajo, el inspector del trabajo, cuando toma el caso y va a investigar, muchas veces se apersona a la empresa en donde ocurrieron los hechos, indicando que viene a hacer una fiscalización general cuando en realidad viene a ser una indagación, por ejemplo, viene a entrevistar a los testigos que presenciaron los hechos de acoso sexual que se han denunciado. Pero el inspector del trabajo llega y le dice al dueño de la empresa o a la persona en portería que viene a hacer una fiscalización general y se le tiene que permitir el acceso. Y de hecho, el inspector de trabajo en esa oportunidad puede aprovechar de hacer una fiscalización general. Y si, por ejemplo, llega y observa que la patente no está exhibida en un lugar visible, cursa multa. Pide el libro de asistencia y ve que hay 15 personas y en el libro de asistencia hay dos personas registradas, indaga para que le expliquen el por qué y el empleador no es capaz de explicar por qué de las 15 personas que hay aquí adentro solamente han registrado asistencia a dos, multa. Y así sucesivamente. Y después de darse el gusto de cursar y cursar infracciones, entrevista a los testigos en la causa de acoso sexual o de acoso laboral, ¿ya? Pero es amplia la facultad de fiscalización que tiene el inspector del trabajo. Y recuerde que muchas veces la fiscalización se hace de oficio, no por denuncia de algún trabajador. A veces, por ejemplo, le toca por sector a la empresa ser fiscalizada. ¿Por qué? Porque existe una planificación de los inspectores del trabajo. Entonces dice, mira,
tú estás a cargo de la zona norte, tú a cargo de la zona sur, yo poniente y tú oriente. Hoy día nos toca fiscalizar el cuadrante número 5 del sector poniente, donde están las empresas Los Tres Chanchitos, Estrella Sol y Luna y Papeles Blancos Sociedad Anónima. Y va a fiscalizar esas tres si es que alcanza. ¿Ah? Y existe todo como un ciclo de fiscalización de oficio. O bien en algunos casos opera la fiscalización por denuncia. ¿Ya? Así de amplia puede llegar a ser el espectro de fiscalización. Otra alerta que deben tener ustedes es cuando en la empresa en donde trabajan, donde asesoran, se encuentren con contratos de trabajo genéricos o que están desactualizados. ¿Por qué? Porque cuando los contratos a veces están desactualizados, yo tengo un trabajador que está trabajando conmigo del 2005 y veo el contrato y la función es totalmente distinta a la que realiza ahora. Y veo que nunca se ha hecho una actualización o anexo de contrato. Entonces ahí es ideal que usted encienda las alertas y diga, tenemos que hacer la actualización. Hoy día con el alza del sueldo mínimo, si bien no es obligación legal que el empleador cada vez que sube el sueldo mínimo vaya haciendo anexo de contrato, sí al menos se tienen que hacer actualizaciones semestrales de los contratos de trabajo y ahí de pronto agarrar alguna actualización que se haga del sueldo mínimo si es que se ha modificado. Ahora, uno siempre recomienda que cada vez que se modifica por ley el sueldo mínimo, haga una actualización o un anexo de contrato, porque así obviamente se va resguardando frente a una eventual fiscalización. O si de pronto el contrato, la jornada que describe el contrato no coincide con la jornada efectiva, hagamos actualización o anexos de contrato cada vez que tengamos que hacer una rebaja de jornada. Por ejemplo, ahora se viene la rebaja de jornada a 42 horas el 26 de abril del año 2026. O sea, nos queda un poquito más de un mes para que como empresas empecemos a ajustar los horarios de trabajo. Ahora, si ustedes tienen jornada de menos de 42 horas, 40 horas, no tienen que hacer nada, po. Pero si tienen hoy día jornada de 44 horas, sí tienen que hacer los ajustes. ¿Ya? ¿Qué ha dicho la Dirección del Trabajo? Que en una primera instancia se llega a un acuerdo entre trabajadores y empleador. Si no es posible arribar al acuerdo, ahí va a depender si la jornada está distribuida de lunes a viernes o si está de lunes a sábado y nos vamos a seguir por el reglamento que establece en el dictamen del 24 de febrero la Dirección del Trabajo, que es restando de 2 días de la semana en el caso de los 5 días la jornada distribuida en 5 días, restarle a 2 días 1 hora para así, si tiene 44 horas, quedar en 42. ¿Ya? Esto vamos a tratar de tomarlo en un próximo webinar. Yo creo que en el primer webinar de abril vamos a tratar el tema de la reducción de jornada de trabajo que se viene ahora en abril del 2026. ¿Ya? O cuando los anexos no están actualizados. Entonces nos podemos exponer a multas formales. Acuérdense que cuando hay primero que todo, hay un plazo para celebrar el contrato una vez que se incorpora un trabajador. Y cada vez que hay modificaciones a las cláusulas del contrato de trabajo, rige el mismo plazo. Entonces, esa situación, si bien no perjudica al trabajador, es una obligación de control, de orden que debe tener en la empresa el empleador. Y por tanto, si esta situación es fiscalizada por el inspector de trabajo, podría cursar multas formales o bien levantar sospechas de que hay otras informalidades o situaciones de incumplimiento y comienza de nuevo el inspector del trabajo a revisar, a refiscalizar. Dígame, doña Janet. ¿Y cuánto es el tiempo para hacer el contrato de trabajo? Como para acordarme, porque la verdad es que no recuerdo. ¿Cómo En cuántos días tengo que hacer el contrato de trabajo una vez que ingrese el plazo el plazo? para firmar contrato de trabajo? Sí. El plazo va a depender de la duración del primer contrato, ¿ya? Si el contrato de trabajo va a durar 30 días o más, desde la incorporación del trabajador, el empleador tiene 15 días hábiles para suscribir el contrato de trabajo.
Si el contrato de trabajo va a durar menos de 30 días, ya si por ejemplo es un contrato a plazo fijo y no sabemos, aunque ya tengamos presente que se va a extender, pero si el primer contrato es a plazo fijo, el empleador tiene un plazo de 5 días hábiles para suscribir el contrato de trabajo. Y este plazo opera en el caso de los anexos. O sea, si yo hago una modificación al contrato de trabajo, alguna de las condiciones del contrato de trabajo, yo debo registrarlo por escrito en el mismo plazo. ¿Ya? Tengo que registrarlo por escrito en el mismo plazo. Como ya el contrato, generalmente, en estos casos, el contrato ya es indefinido, el plazo es de los 15 días. Ojo con eso. ¿Qué otras cosas también pueden levantar alarmas? Cuando usted, como asesora, consultora de una empresa, se da cuenta que hay externalización sin control laboral del proveedor. Por ejemplo, hay un régimen de subcontratación. Usted está asesorando a una empresa inmobiliaria que ha subcontratado los servicios de una empresa constructora, por ejemplo, para estucar y pintar la fachada de una edificación. Y se da cuenta de que no hay revisión alguna de los contratos civiles o comerciales entre la empresa mandante y la empresa contratista o subcontratista. No se controlan las cotizaciones previsionales, porque acuérdese, cuando hay relación de subcontratación, yo no sé si vimos subcontratación, parece que no lo hemos visto, también es un tema que tenemos pendiente realizar. Cuando hay subcontratación, la empresa mandante que delega su función a una empresa contratista tiene el deber de controlar que la empresa contratista pague las remuneraciones y pague las cotizaciones de sus trabajadores que están prestando servicios en la empresa mandante, ¿ya? O sea, yo soy la inmobiliaria, contrato a una empresa constructora que viene con sus trabajadores a prestar servicios en mi obra o faena. Pero yo, como empresa mandante, tengo que supervisar que esa empresa contratista le pague las cotizaciones previsionales a sus trabajadores, porque si no lo hacen, yo respondo por ellos, responsabilidad solidaria o subsidiaria. Entonces, clave que si usted entra como asesor tributario contable de una empresa y verifica que hay hay vínculo de subcontratación con empresas contratistas o subcontratistas, se encargue de revisar que los contratos de subcontratación estén eh, celebrados en la fecha, que el derecho de información se esté ejerciendo por parte del empleador, que las condiciones de higiene y seguridad se cumplan en la faena para todos los trabajadores, los de su empresa y los de la empresa contratista. Dígame, señora Janet, active el micrófono, recuerde. ¿Qué Ahí sí. documentos tendría que presentar como para verificar que está cumpliendo con el pago de las cotizaciones, de los sueldos? O sea, tiene que enviar el informe de remuneraciones a la empresa mandante. Si usted, por ejemplo, es empresa contratista, ya la empresa mandante le va a solicitar la planilla de pago de los sueldos, le va a pedir los comprobantes de pago de las cotizaciones previsionales, ya, Seguridad Social, ISAPRE, FONASA y cotizaciones de AFP. Esos documentos son los que le va a pedir, que se esté pagando también las cargas familiares, que se estén pagando los otros beneficios de seguridad social que correspondan producto de la relación laboral. ¿Ya? Pero generalmente son con los comprobantes de pago de las cotizaciones previsionales. Las planillas de pago de las cotizaciones previsionales sirven para cumplir con este derecho de información y con este deber, obligación de información, porque el derecho de información lo tiene la empresa mandante respecto a la empresa contratista. Y la empresa contratista tiene la obligación de informar a la empresa mandante que está pagando las cotizaciones, que está pagando las remuneraciones, que está pagando salud, que está pagando las cargas familiares, etcétera. ¿Por qué? Porque si no lo hace, el trabajador podría demandar. Y el trabajador cuando demande
va a demandar además solidaria o subsidiariamente a la empresa mandante. Y si no responde en el juicio la empresa contratista, la empresa mandante paga. Ahora, si yo celebré un contrato con la empresa contratista de 500 millones de pesos y por todos los gastos que generó ese juicio yo me gasté 100 y todavía no le pago nada a la empresa contratista, yo tendré la obligación de pagarle 400 millones de pesos y retengo 100 millones de pesos por los gastos de ese juicio. Y de pronto en el contrato comercial pueden establecerse otro tipo de multas. Si usted me hizo pasar todo este mal rato, además se va a descontar, no sé, un porcentaje de un 15, un 20, un 30%, eso lo acuerdan las partes. ¿Ya? Y ahí con eso se aprieta a la empresa contratista para que cumpla, porque desafortunadamente tienen la mala fama las empresas contratistas o subcontratistas de ser medios desordenados, de cobrar la plata por la faena y mandarse a cambiar en algunos casos, y dejan a los trabajadores votados. Y ahí, como responde la empresa mandante, ellos se olvidan y desaparecen del mapa. Entonces, ahí es clave que la empresa mandante ejerza su derecho a información, esté constantemente pidiendo los documentos que den cuenta de que se está cumpliendo con las obligaciones laborales, previsionales y de seguridad. Y el formulario es el formulario 30 que uno saca de Previred y pone o pide en la DT, ¿ese sirve también o tiene que ser Si solamente el, los pagos? si el formulario da cuenta de la declaración y el pago de las cotizaciones, le sirve. Pero si Ya. solamente da cuenta de la declaración, no sirve para cumplir con la obligación de informar a la empresa mandante. Ah, ok, ya. ¿Ya? Es todo documento, doña Janet, todo documento idóneo que dé cuenta que se está cumpliendo con la obligación laboral y previsional que tiene esa empresa contratista con sus trabajadores. Sí. Pero, y del pago de los sueldos tendría que mostrar como la cartera del banco o El registro de pago de remuneraciones, claro, podría ser las cartolas del banco o en este caso algún otro documento contable que dé cuenta, como le digo, es cualquier documento idóneo. Cualquier documento idóneo que, por ejemplo, entre el contador de la empresa mandante y el contador de la empresa contratista, ellos van a saber, ah, sí, con este documento se está haciendo cumplimiento del pago de las remuneraciones. Aquí ah, consta que hicieron ese pago de las remuneraciones porque lo están informando, lo están trabajando contablemente. Ahí ah, ya. obviamente eso entre contadores se manejan mejor, pero lo que Sí. señala el Código del Trabajo sobre el cumplimiento de el deber de informar, el derecho a informar, obligación de informar, que es la contraparte, tienen que ser documentos idóneos, Ya. ¿ya? Idóneos. Bien, ¿qué más nos queda ver? ¿Qué otra alerta? Informalidad típica de las pymes chicas. Esto muchas veces genera algunos problemas. Ah, pero me salté una. Ahí, los bonos y pagos variables sin reglas claras. Esto también levanta las alertas, activa las alertas de la inspección del trabajo. Por tanto, si usted llega a una empresa, la llevan como asesora o como muchas veces ustedes llegan como para ordenar el desastre que tienen algunas empresas. ¿Ah? Necesito que me apagues estos incendios que tengo porque yo contablemente, laboralmente y tributariamente tengo la escoba. Entonces ustedes van ahí de SOS. Y a veces se pueden encontrar con algunos bonos o pagos de remuneraciones variables que no tienen reglas claras. Entonces usted no entiende por qué a este trabajador un mes le pagan una remuneración variable, comisión por venta de 350.000 pesos, si el trabajador no es vendedor. O si siendo vendedor vendió menos que el trabajador B, que en vez de recibir 350.000 pesos como el trabajador A, recibió solamente 150, entonces usted encienda sus alertas si se da cuenta que hay pagos de bonos habituales. Primero que todo, un bono, una remuneración variable, es poco probable que sea habitual, porque cuando hablamos, por ejemplo, de unas comisiones, las comisiones, es poco probable que un trabajador todos los meses venda lo mismo. Puede darse, sí, puede darse, pero es poco usual.
¿Ah? Hay meses que son buenos, hay otros meses que son regulares y otros meses que son malos. Entonces, si ve que un bono es habitual, ponga ojo ahí, revise por qué es habitual. O si no existe una fórmula objetiva, como en el ejemplo que les di yo, hay dos trabajadores, los dos trabajadores vendieron 10 camionetas. Al trabajador A por 10 camionetas le pagaron 350.000 pesos y al trabajador B por las mismas 10 camionetas le pagaron 180.000 pesos. No hay una fórmula objetiva que me permita determinar por qué, vendiendo lo mismo, uno ganó menos que el otro. ¿Ya? O si bien ustedes se dan cuenta que hay un pago que se hace de forma discrecional a un trabajador por concepto de remuneración variable o de bonos, ¿ya? O de pronto cuando usted se encuentra con situaciones informales de pago de remuneración variable, como me pasó a mí, que un trabajador tenía demanda de pensión de alimentos y el empleador, como el trabajador tenía retención judicial y tenía buenas comisiones de venta, no encontró mejor idea para no perjudicar a su trabajador en aquellos meses que le iba bien, sacarle la remuneración variable, dejarle solamente un sueldo fijo para que del sueldo fijo nomás se hiciera la retención judicial y toda la remuneración variable se lo pagaba por boletas de honorario, más encima a nombre de un tercero. ¿Ya? Si usted se encuentra con chanchullos de esa clase, encienda las alertas. ¿Por qué? Porque esa empresa se está arriesgando a que este tipo de pagos se consideren remuneración permanente. Y si, por ejemplo, se pagaron por fuera con boleta de honorario y se reconocen como una remuneración, ¿qué faltaría pagar respecto de esos montos? Retroactivamente más encima. Las imposiciones. Las imposiciones, po. Y con esa figura nos podríamos encontrar con una demanda por nulidad del despido, por ley Bustos. Y ahí ese es un dolor de cabeza que ni con una tortilla de aspirina se le va a pasar. ¿Ya? Entonces aquí es clave ser ordenadito, encender las alarmas en estos casos. El otro caso que yo les comentaba era el de la informalidad típica de las denominadas pymes chicas. Aquí usted también, si le llega una pyme chica, ya le toca asesorar a una pyme chica, tenga mucho ojo, porque aquí la inspección del trabajo está atenta cuando hay acuerdos verbales con los trabajadores, cuando hay múltiples funciones sin respaldo contractual que defina cuál es la función real del trabajador o las funciones reales del trabajador cuando hay distintos cambios operativos y estos no se encuentran documentados, porque nos estamos exponiendo a que se determine en una fiscalización muy fácilmente que hay incumplimientos, ¿ya? Y ahí la inspección del trabajo va a decir acuerdos verbales, multa para el empleador. Si hay acuerdos verbales y favorecen al trabajador, derechos adquiridos o cláusula tácita favorable al trabajador. Sale perdiendo también y aparte multa. Entonces todo esto, como le digo, es constantemente fiscalizado por un inspector del trabajo y ahí es clave obviamente que exista un orden respecto a figuras como los acuerdos, como las funciones, como los cambios que operan en las distintas cláusulas del contrato de trabajo. Y bueno, cuando hay denuncias menores que escalan, cuando usted observa que hay conflictos por turnos, que hay conflictos por pago, conflictos por trato, reclamos internos que están mal gestionados, ahí es clave aconsejar al empleador, al dueño de la empresa, que atienda oportunamente estos conflictos, ¿ya? Que no permita que pase esto de la olla de presión. Cuando yo la olla de presión tengo los porotos sonando y no apago el fuego, ¿qué pasa? Explota la cuestión, po. Lo mismo pasa en materia laboral. Si tenemos conflictos internos, primero a gas bajo, no atendemos estos conflictos, pasan a gas medio y seguimos desatendiéndolo, sube el gas y esto termina explotando y escala esto a una denuncia en la inspección del trabajo o a una demanda laboral. Doña Janet, tenía otra pregunta. Ah, es que en el caso de que una persona, bueno, a lo mejor se la puede hacer en el WhatsApp.
es por un bono. Lo que pasa es que, no sé si le hice notar, pero a una trabajador le ofrecimos un bono de jefe de grupo y ahora se lo tengo que, como no se cumplió el objetivo, se entiende que por ese motivo yo se lo puedo como quitar. Eso es lo que quería saber, porque se suponía que tenía un objetivo, cumplir ciertas metas, no quedó estipulado bien escrito, que no lo supe hacer. Entonces, pero sí se habló con el trabajador y le dije yo que, bueno, eventualmente no se cumplieron las metas que se esperaba y por lo tanto se le iba a denegar ya el bono en el siguiente mes. ¿Es, es posible hacerlo así y eliminarle el bono que no se cumplió el propósito? O sea, riesgo, ahí hay una situación de riesgo en el sentido de que, claro, la idea es que al momento de acordar con el trabajador instaurar este tipo de bono, había que dejar claras las reglas, por ejemplo, con un anexo, con un reglamento, con una política, que indicara en qué casos este bono perpetuaba, se establecía, o en qué casos el bono no se pagaba, ¿ya? Ahora, ojalá puedan resolver por medio de acuerdos e- e- ese conflicto sin que el trabajador, la trabajadora lo interprete y busque ahí de pronto una suerte de cláusula tácita. Pero el bono, ¿se pagó en algún momento o nunca se pagó? No, si se le pagó ¿Pero como cuántas seis veces? meses aproximadamente. Ya, pero en ningún momento establecieron por escrito las reglas o las condiciones para el pago de este bono. Solamente fue Eh, verbalmente, no, quedó por escrito que la facultad para terminar con el bono era del jefe directo. Eso pero fue lo que... sin establecer una condición objetiva. No. Ya, claro, porque por la periodicidad del bono podría eventualmente, podría eventualmente reclamar la trabajadora la figura de la cláusula tácita, ¿ya? Eh, ¿En qué sentido? desconociendo, por ejemplo, que existe una condición objetiva para denegar el pago de ese bono. ¿Ya? Porque ahí, claro, es riesgoso esta cláusula. Cuando la cláusula es muy abierta y dice es facultativo del empleador cortar, es muy riesgoso. Lo ideal es que se establezcan situaciones objetivas, reglas claras de cuándo opera y cuándo deja de operar, por qué deja de operar. Porque cuando es muy discrecional, doña Janet, muchas veces el inspector del trabajo va a decir que tiene que interpretar a favor de la parte más débil de la relación laboral. Ahora, si hay otros criterios objetivos que convencen al inspector del trabajo, esto solamente si es que se somete a la decisión del inspector del trabajo frente a una denuncia del trabajador o de la trabajadora, pero si se logra convencer de que existe un criterio objetivo y este criterio no se cumple por parte de la trabajadora, ahí el inspector del trabajo podría fallar a favor de la empresa. Pero Pero si ahí el trabajador está de acuerdo en que se le elimine el bono, ahí no habría ningún problema, ¿no es cierto? Porque Ahí él no hay está ningún problema. No, no, habiendo acuerdo, Janet, ah, todo súper bien. ya. No, habiendo acuerdo, todo súper bien. También le tengo que hacer como que me firme el hecho de que ya no se le va a otorgar más el bono. Tendría que hacer un anexo igual. Exactamente, un anexo contrato. Ya. No sé, aquí todo el problema se genera toda vez que se haga un reclamo o una denuncia. Ujú. Ya. ¿Ya? Así Gracias. que, no, de nada, doña Janet. Así que ahí estuvimos viendo el tema de los bonos y pagos. Eh, Veamos qué cosas, no creo que alcancemos a verlo todo por tiempo, pero Ujú. ¿cuáles son los errores que la dirección del trabajo detecta con facilidad en las pequeñas y medianas empresas cuando eh, está fiscalizando? ¿Ah? Es muy notorio, y esto como le digo, lo detectan generalmente los inspectores del trabajo,
cuando se busca regularizar a última hora, pero solamente en el papel. Y se ponen a firmar contratos, anexos como locos, pero sin cambiar la práctica real. O se ponen a corregir fechas o funciones retroactivamente. Pero lo que hace la dirección del trabajo, el fiscalizador, no es revisar el documento en sí, porque acuérdense, y esto yo se lo he dicho en varias clases, en materia laboral, uno de los principios del derecho al trabajo es el principio de primacía de la realidad de los hechos por sobre los documentos. Por tanto, la dirección Demasiado. del trabajo se va a encontrar la primacía de la realidad de los hechos, principio de primacía de la realidad de los hechos. El inspector de trabajo va a decir, ya, tengo este documento, pero ¿y qué está haciendo usted en la práctica? Acá dice que usted, no sé, pues analista de datos o de compras. Ya. Y acá dice que usted es analista de datos. Ya, y no le dice ahí a la trabajadora. ¿Usted hace cuánto que es analista de datos y de compra? Y la trabajadora le dice, no, yo hace como 6 años que soy analista de datos. Ah, porque el contrato acá dice que usted es analista hace 6 meses. Entonces detecta la primera incoherencia. Y ahí dice, ah, estos muchachos se pusieron a actualizar los contratos hacia la rápida, a firmarlo a la rápida. ¿Qué rige? Rige lo que en la realidad de los hechos sucede. Entonces podría cursar una multa, sí, porque la trabajadora debió haber firmado ese contrato no hace 6 meses, hace 6 años. Entonces, cuando detecte esa incoherencia, ¿ah? Tras analizar el documento y la realidad, va a cursar una multa. ¿Qué otra Entonces, cuestión? Dígame. ¿qué se puede hacer en ese caso? O sea, nomás ahí solicitar una reconsideración de multa, indicar que fue un error involuntario, pero generalmente la multa va en esos casos. Ahí, por eso yo les comentaba anteriormente, hay que mantener actualizados los contratos Ah, lo más inmediatamente posible. La ley habla de 2 actualizaciones al año, una semestral. Eso es lo ideal, porque en un semestre pueden haber variaciones, sí, pues pueden haber variaciones en atención a las funciones que realiza el trabajador. Del primer ujú. semestre del 2026 al segundo semestre del 2026, muchas empresas van a tener variaciones si, por ejemplo, no hacen una actualización ahora en abril, que va a ser el tema de la jornada de trabajo. Entonces, por eso es ideal que se vayan haciendo actualizaciones. Yo sé que a veces es una lata, pero nos ayuda a prevenir figuras como esta. ¿Ah? La regularización a última hora solo en papel. Aparte que a diferencia de lo que pasa con la operación renta, en donde ustedes están como locos, porque es una fecha en particular del año en donde se tiene que hacer la operación renta, la fiscalización laboral puede ser en cualquier momento, cuando menos lo espera el empleador. Bien. Otra cosa que no hay que hacer relativo, por ejemplo, a lo que hablamos de las boletas, convertir las boletas de honorario en contratos solamente cuando hay denuncia. ¿Ah? Cambiar la modalidad de pago sin modificar la subordinación previa o pensar que el cambio borra el historial. Nuevamente, principio de realidad, de primacía de la realidad de los hechos. La relación laboral se analiza desde los hechos, no desde la fecha del contrato. Por tanto, si el inspector del trabajo o el juez laboral califica una relación laboral que inició hace 10 años y usted recién le pasó a contrato hace 3 años, ya van a haber 7 años de incumplimiento a la norma que establece la suscripción del contrato 15 días hábiles después de que se incorpore el trabajador y otras multas relacionadas con la informalidad laboral. Em, ¿Y qué otro? Bueno, hay varios errores, no, no vamos a alcanzar a verlos Sí. todos. Dígame. Los anexos de contrato, si yo tengo trabajador teletrabajo, ¿cómo se entiende que los tengo que firmar? ¿Con firma electrónica o con firma, una firma que le hacemos, por ejemplo, en un PDF, como una mosca? No, no puede ser con una Firma firma. pegada, quiero decir. O usted le puede mandar el contrato al trabajador, el trabajador lo puede imprimir y lo firma en su casa y le manda una foto por correo electrónico.
o escanea el documento y se lo manda por correo electrónico. O bien puede tener el trabajador guardado en su computador su firma y la puede pegar al documento por Word, ¿ya? O se pueden juntar a firmar el contrato en un lugar si es que se puede hacer. Ah, ya. Cualquier forma que sea idónea para realizar la firma, porque la firma del contrato de trabajo y del anexo de contrato no requiere, salvo algunos casos calificados, requiere que haga, ante notario o ante ministro de fe. Salvo casos calificados, por ejemplo, en el caso de trabajadores extranjeros, ya que de trabajo, ahí en esos casos correspondería hacerlo en una notaría. Ah, Pero en el yo lo hice todo, resto notario. de casos es necesario. Ya. ¿Ya? Bueno, eso, como dice el refrán, lo que abunda no daña. A ver, sí, para ver. Ya. Ya, Sí, pero pues para tener no, aviso, ya. Muchas gracias. no, de nada, de nada, de nada, de nada. A ver, Como que abusaba. ah, Me preguntaba mucho. está bien, no, está bien. Así obviamente se vuelve más dinámica la clase. Aquí, bueno, hay un listado de situaciones que espera la Dirección del Trabajo cuando se fiscaliza una pyme. Que exista, por ejemplo, en relación a lo que veíamos anteriormente, que exista coherencia entre lo que se hace y lo que se declara. ¿Ya? Que el contrato de trabajo, por ejemplo, refleje la realidad del trabajo, que la jornada pactada coincida con la jornada efectiva, que los pagos correspondan a lo que realmente se remunera. ¿Ya? Porque la incoherencia es el primer indicio que tiene en consideración el inspector del trabajo de que hay infracción en esta empresa. ¿Qué otra cosa? Cumplimiento básico. Cumplimiento básico. Si acá lo que busca el inspector del trabajo es cumplimiento de la normativa laboral, no busca sofisticación legal, no exige la fiscalización de estructuras complejas, sino que exige lo básico, un contrato escriturado, un contrato actualizado, que se registre la asistencia, que se pague oportunamente la remuneración y la cotización, ¿ya? Lo que es más riesgoso, más que la simpleza, es la informalidad. Otra cosa que espera la dirección del trabajo, el inspector del trabajo cuando va ahí a la empresa, es que la documentación que se tenga sea la documentación mínima, que sea clara y que esté disponible. ¿Ah? Porque la ADT cuando va, el inspector espera encontrar los contratos y anexos firmados, las liquidaciones de sueldo claras, los respaldos de pago y cotizaciones. Hoy día se autoriza a almacenar en una central digital esta documentación, por tanto, no hay excusas. Cuando antes todo era por papel, ahí se lo creo que de pronto les daba el plazo para ir a la casa matriz a buscar los papeles, que los mandaran por Chile Express, etcétera, pero hoy día se puede centralizar todo en carpetas digitales. La ausencia documental suele bastarle al inspector del trabajo para que sancione. Dígame, doña Janet. Tengo que tener entonces las planillas y las cotizaciones como guardadas en PDF, ¿a eso se refiere? Sí, en lo ideal tiene que tener todo esto centralizado en una carpeta digital. Por eso hoy día existe el registro electrónico laboral también, para facilitar esto, para centralizar esto y darle facilidad también a los empleadores de que tengan todo centralizado y no ande todo disperso en una, mucho más cuando se trabajan en sucursales, que la sucursal pueda centralizar todo en un único registro al cual tenga acceso la sucursal de Talca, la sucursal de Iquique, la sucursal de Chillán, etcétera. Otra cosa que el inspector de trabajo espera y que muchas veces no pasa, es curioso, el inspector de trabajo espera que la empresa conozca a su gente, ¿ah? Que durante la fiscalización el inspector de trabajo cache que el empleador sepa con quién trabaja realmente, que conozca las funciones y jornadas, que identifique jefatura y responsabilidades, porque si está la jefatura, el empleador dándole el tour guiado al inspector de trabajo y no tiene idea en qué trabaja Julito, no, no sé. Ahí ese desconocimiento del empleador juega siempre en su contra y va a levantar sospecha y va a decir, ya, acá lo más probable es que nos encontremos con más de una infracción, ¿ya? No hay que darle comida al lobo. ¿Ah? Al inspector de trabajo algunos empleadores le dicen que es el lobo.
Espera control efectivo el inspector del trabajo, no declaraciones ciegas. En materia de subcontratación, por ejemplo, que exista control del cumplimiento laboral del proveedor o de la empresa contratista o subcontratista y que existan respaldos de esos controles, como ya los vimos anteriormente en la pregunta que hizo doña Janet. También espera buena fe operacional, ya no espera excusas. El director del trabajo El inspector del trabajo, perdón, cuando haga su fiscalización, no va a reconsiderar la multa por excusas tales como, pero es que somos una pyme pequeña, que así lo hemos hecho siempre, es que no sabíamos, ¿ya? La buena fe se demuestra con hechos verificables. Ahora, ¿qué es lo positivo de las pequeñas y medianas empresas? A diferencia de grandes empresas, cuando, por ejemplo, se detectan incumplimientos, que la pequeña y mediana empresa, cuando es sancionada por la Dirección del Trabajo, ¿ya? Al momento de que va el inspector del trabajo a hacer la refiscalización, ya ha corregido todo. En cambio, la gran empresa muchas veces no corrige, prefiere pagar la multa, le da lo mismo que vengan a refiscalizar y eso lo valora la Dirección del Trabajo. También espera una colaboración durante la fiscalización, ¿ya? Em, que se entregue oportunamente la información, que hayan respuestas claras, que haya una actitud colaborativa, porque cuando hay, y como se lo planteé anteriormente, cuando usted me lo preguntó, doña Janet, cuando hay obstáculos, esto agrava la situación y el inspector de trabajo deja nota en su acta. ¿Ah? Y también lo que espera el inspector del trabajo es capacidad de corrección real, ¿ya? Y de hecho eso se valora, que la empresa reconozca los errores, que adopte medidas correctivas reales, que no repite infracciones, ¿ya? De hecho, la acción de la infracción pesa más y cuesta más que el error inicial, ¿ya? Y vamos a quedar hasta acá porque estamos bastante pasaditos en la hora de nuestro webinar. Vamos a tratar de agendar una nueva sesión para que podamos retomar lo que nos quedó pendiente, básicamente ¿cómo se llama? Nos quedó pendiente ver todo esto ay, se me fue el nombre, bueno, el checklist de documentos que se espera en una fiscalización laboral y también el descriptor de multas, ¿ya? Pero alcanzamos a ver casi todo, alcanzamos a ver casi todo y lo otro también que quiero que veamos en un futuro y dentro, ojalá, de las primeras sesiones de abril, todo lo relativo con la modificación de la jornada de trabajo con la ley de las 40 horas, ¿ya? Que entra en vigencia el 26 de abril. A mí me Bien, interesa sobremanera. perfecto. Sí, Bien, porque pues. abril, imagínense en abril más encima, que es donde tenemos más pega. ¿Con quién se le ocurre? ¿Cómo el gobierno es tan cerrado de mente, tan torpe? No sé yo ahí el por qué habrá sido así, pero bueno, desafortunadamente la ley es para Gracias. todos y hay que cumplirla. ¿Ya? Sí. Muchas gracias. Nos estamos viendo en el chat. Don Egon, don Álvaro, doña Janet, un gusto haber estado con usted aquí en Igualmente. el webinar. Muchas Franci, gracias, le profesor. mando un saludo para allá, al norte. ¿Ya? Chao, Cuídense chao. mucho. Estamos al habla. Igual. Chao. Ya, Chao. Fernando, un gusto. Chao, chao. Que tengan buena tarde. Buena Igual. tarde. Igualmente.